Paleolítico. Los Cabezadura. Es difícil imaginarse que las frondosas y ondulantes colinas de Dakota del Sur fueron otrora la puerta del infierno. Pero en 1994, el coleccionista comercial de fósiles Mike Trebold descubrió a uno de los dinosaurios más raros e inusuales que haya desaparecido de la Tierra. Hoy Mike está regresando al lugar en donde hizo el descubrimiento. El camino a la extinción. No entre. Se llama Sandy Side y es parte de los prehistóricos terrenos aluviales conocidos por los geólogos como la Cañada del Infierno. La excavación está situada a unos 650 kilómetros de su laboratorio en Ciudad Valley. Aquí, hace 66 millones de años, una inundación repentina mató a miles de confiados dinosaurios. Desde entonces, el tiempo y los elementos han puesto al descubierto el más rico y famoso de los cementerios cretáceos del mundo. De la Cañada del Infierno salieron los primeros tiranosaurios rex y triceratops que se hayan encontrado. Y fue en Sandy Side en donde los últimos dinosaurios ofrecieron su último acto de resistencia. Aquí en Sandy Side, los dinosaurios vivieron hace casi 66 millones de años, y este es el lugar exacto donde murieron. Este es un gran tanatocino, un lugar de muerte. En 1994, Mike investigaba la pared del precipicio de un pico cuando encontró fragmentos de un dinosaurio enterrado en la arcilla. Le pertenecía a la bóveda craneal de un elusivo cabezadura. Sobre la arcilla había una capa de arena, evidencia clave de que una catástrofe había barrido con todo lo que se encontraba en su camino. No obstante que Sandy Side es una mina de oro para los fósiles cretáceos, para los paleontólogos es una pesadilla. Los huesos de un sinnúmero de criaturas que vivieron aquí, tortugas, cocodrilos, aves terrestres y dinosaurios, han sido aplastados, casi triturados y convertidos en una masa de minúsculos y casi irreconocibles pedazos. Para empeorar las cosas, los fragmentos son increíblemente frágiles. Los casquetes de los cabezadura no son raros. Se han encontrado en todo el mundo. Lo que faltaba eran sus cuerpos. Después de casi 2 años de laborioso trabajo en Sandy Side, Mike por fin pudo unir las piezas en uno de los esqueletos más completos que jamás se haya descubierto. En Sandy Side, el cráneo no estaba intacto, sino como si hubiera explotado en pedazos. Por ejemplo, este hueso estaba solo. A unos centímetros encontramos otro hueso más pequeño y luego otro un poco más retirado. Todo regado dentro de la matriz. Y no fue sino hasta que estábamos en el laboratorio preparando y conservando estas piezas que descubrimos que efectivamente las piezas encajaban y nos dimos cuenta de que era una especie de paquicefalosaurio. El nombre paquicefalosaurio significa reptil de cabeza gruesa, aunque esta criatura abusó un poco, pues su cráneo puede tener hasta 20 centímetros de espesor. Aún hoy día, lo que desconcierta a los científicos es el porqué. Los cabezadura aparecieron hace 130 millones de años y prosperaron hasta el final de la era Cretácea hace 65 millones de años. Estos bípedos herbívoros han sido divididos en 2 grupos basados en su conformación craneal. Algunos tenían cráneos chatos orlados con una protuberancia ósea que tal vez utilizaron para confrontaciones cabeza a cabeza. Otros tenían domos muy exagerados, conformados por hueso sólido, también con protuberancias, además de púas en la base craneal. Los más grandes de los cabezadura tenían cráneos de 70 centímetros de largo, pesaban hasta 6 toneladas y sus cuerpos eran del tamaño de un remolque. Antes del descubrimiento de Mike Trebold, los científicos solo podían adivinar para qué estaban diseñados estos extraños dinosaurios. Esta es una criatura extraña, anteriormente solamente conocida por la forma de su cráneo. Este descubrimiento del cráneo y su esqueleto nos da la oportunidad de averiguar qué sucedía con ellos. Discutible.
Uno de los más feos, sin duda alguna el más raro y posiblemente uno de los dinosaurios más fuertes que haya vivido, los cabezadura han inspirado muchas teorías, desde las humorísticas hasta las absurdas. Los cabezadura fueron descubiertos en el siglo XIX. Algunos científicos pensaban que sus bóvedas craneales escondían un gran intelecto. Otros pensaban que sus domos eran solo una frívola ornamentación, prueba de que los cabezadura habían llegado a un punto muerto evolutivo y con ello a la senilidad. Pero el paleontólogo disidente y rebelde Bob Baker cree que los cabezadura no tienen nada de misteriosos. Cabezaduras, ¿por qué? Cuando el siglo pasado se descubrió el primer cabezadura, era claro que no eran tan inteligentes como su amplia frente lo indicaría. Su concavidad no estaba llena de sesos, estaba llena de hueso sólido. ¿Por qué? Una muy antigua tesis decía que estos animales habían sobrevivido su reloj darwiniano. Estaban evolucionando hacia todos los lados posibles, desarrollando cosas aquí y allá, además de sus cabezas en forma de domo y sin ninguna razón aparente. Esa es una antigua idea y es pura basura. De hecho, este dinosaurio pequeño, de poco cerebro y blindado, era una máquina de batalla magníficamente bien diseñada. Los jugadores de fútbol americano son arietes humanos. Por ser muy vulnerables a las lesiones craneales, usan cascos. Los cabezadura, contrariamente, pudieron haber canjeado sus cerebros por una bóveda de 20 centímetros de espesor que podían utilizar como un arma ofensiva. Este casco no es realmente suficiente para proteger esta caja tan delicada. Si quiere atacar al contrincante con su casco, tiene que deshacerse de su cerebro, justo lo que este dinosaurio hizo. Tiene su domo, pero con casi nada de cerebro, pues es de hueso sólido. La teoría favorita de todos es que los cabezadura eran partícipes en violentos enfrentamientos cabeza a cabeza para asustar a sus rivales y predadores. Sus cráneos funcionaban como cascos de fútbol, absorbiendo los golpes. No solo venían ya equipados con sus propios arietes, sino que también tenían unos fenomenales músculos trapecios para más poder y precisión. Para poder detener frontalmente al adversario en un juego de fútbol hay que tener unos fuertes músculos en el cuello, o si no, cuando uno choque contra el otro jugador se le caerá la cabeza. De esto es lo que estoy hablando. Estos son unos fabulosos músculos, un maravilloso trapecio, un fabuloso obliquus capitis, un erectus capitis posterior del que vale la pena estar orgulloso, un pescuezo fantástico para atacar. Y aquí tenemos a nuestro dinosaurio cabeza dura. Todo esto es para el músculo del pescuezo. Todo estaría lleno de tejido muscular activo que inmovilizaría el pescuezo al chocar. Si tomáramos los músculos de este caballero, cabrían en el dinosaurio. Este jugador de fútbol pesa 100 kilos. El dinosaurio 30. Kilo por kilo, este pescuezo es mejor. El pescuezo y el cráneo fueron sujetos a enormes presiones. Como las membranas en una toronja, las células óseas en el cráneo se desplazan alejándose del punto de impacto. Las toronjas crecen de una manera interesante. Los gajos se difunden desde el centro hacia afuera. Es una anatomía blanda. Aquí tenemos a un dinosaurio cabeza dura. Crece en la misma forma. El cerebro estaría aquí abajo y las fibras óseas se desplazarían hacia arriba y afuera, hacia la bóveda craneal externa, dotando a su dueño de una fortísima y reforzada estructura craneal. Al unir estos músculos y este domo reforzado, el resultado es un ariete cretáceo excelente. La naturaleza había inventado un casco de fútbol 130 millones de años antes de que el hombre inventara el juego. Pero, ¿por qué? Ralph Chapman, del Instituto Smithsoniano en Washington, D.C., piensa que los cabezadura fueron diseñados para hacer el amor y no la guerra.
Para probarlo tomó 29 cráneos de un tipo y midió los domos y las cavidades cerebrales. El tamaño de cada cerebro era idéntico, lo que significaba que todos eran aproximadamente de la misma edad. Pero algunos de los domos estaban mejor desarrollados y Ralph lo atribuye al género. Aparentemente solamente los machos tenían el placer de combatir. Si el domo del paquicefalosaurio era principalmente utilizado como defensa en contra de predadores, se esperaría que los domos de las hembras tendrían la misma forma que los domos de los machos porque ambos necesitan evitar el ser comidos por sus enemigos. De la alternativa que el domo era utilizado en combate sexual como para topar cabezas frontal o lateralmente, se podría predecir que el domo de los machos estaría mucho mejor desarrollado que el de las hembras, el cual es más pequeño y más chato, y ese es justo el resultado que demuestran nuestros análisis. Los animales modernos que compiten entre sí para atraer parejas a través de complejos combates sexuales son generalmente machos. Los cabezadura probablemente vivían en manadas que eran gobernadas por unas rígidas jerarquías sociales. Los machos pudieron haber efectuado encuentros de choque para establecer su autoridad y garantizar la perpetuación de la especie. Los científicos creen ahora que los cabezadura eran los carneros de cuernos grandes de su época. Durante las estaciones de cero, las montañas retumban con el choque de los cuernos. Las peleas pueden durar horas, días, pero muy rara vez hasta la muerte. ¿Tenían lo necesario estas criaturas? Hoy en día un nuevo descubrimiento está desafiando la teoría de los cabezadura combatientes. El esqueleto craneal casi completo en Sandy Side, Dakota del Sur, en 1994, fue una gran noticia, pero pronto crecería. Cuando Mike Treble examinó una vértebra del pescuezo, la primera jamás encontrada, de inmediato reconoció un problema. Aunque el cráneo le pertenecía a un topacabezas, el pescuezo no. Si un animal es la suma de sus partes, el esqueleto narra el cuento. Como un diente en una rueda, cada tendón y cada hueso están diseñados para trabajar en conjunto. Lo que Mike vio en el fósil era una criatura más dócil y no una máquina peleadora. Este descubrimiento ha aclarado ciertas preguntas acerca de si el paquicefalosaurio usaba su cabeza como arma o no. Como lo pueden ver, el cráneo es muy grande en comparación al tamaño de la vértebra del pescuezo, la cual también tiene una muy fuerte curvatura natural. Y como lo pueden ver en este modelo que tengo aquí debajo de su articulación natural, todo está bien. Pero cuando tratamos de enderezar el pescuezo para pegar con el cráneo, la vértebra se disloca y ellos sencillamente no podían hacer eso. Mientras Treble examinaba de nuevo la teoría de choques de cabeza basada en su nuevo descubrimiento, un paleontólogo de la Universidad de California en Berkeley, Mark Goodwin, atacaba el mismo problema de otro ángulo, pero llegando a la misma conclusión. El choque de cabezas es una teoría muy popular. Está en los libros sobre dinosaurios, y no creo que haya sucedido. Para probar su punto, Mark hizo una demostración con 2 bolas de boliche. La superficie de esta bola es muy parecida a la superficie del cráneo de un paquicefalosaurio, ambos grandes y muy redondos. Cuando se tiene a 2 paquicefalosaurios y a 2 bolas de boliche chocando juntas, tienen que estar perfectamente alineadas para hacer contacto, y si no lo están, solo se rozarán. Es aquí donde comienzan los problemas, pues esto resultaría en alguna lesión para los animales, y tal vez hasta la muerte. En un cráneo redondo el blanco es tan pequeño que hasta para el más débil de los dinosaurios sería casi imposible atinar directamente. A diferencia de un carnero de cuernos grandes, un simple roce podría fracturar los delicados huesos faciales de la bóveda craneal o peligrosamente hacerle perder el equilibrio.
Los paquicefalosaurios se comparan con los carneros de cuernos grandes, pero son muy diferentes. El área craneal de un carnero es grande y chata. Lo mismo pasa aquí con la superficie de los cuernos. Esto les da una superficie ancha para hacer contacto y para prevenir un desalineamiento. Los paquicefalosaurios tienen una superficie pequeña y redonda y parecen haber chocado sus cabezas, pero no actúan igual a los carneros de cuernos grandes. Mark también piensa que aunque un cabezadura hubiera podido dar en el blanco, su cráneo no habría soportado el impacto. Bajo el microscopio, una delgada sección del domo reveló que no era tan sólido como se había pensado. Los paleontólogos han descrito los domos de los paquicefalosaurios como de hueso sólido. De hecho, se sienten y suenan muy sólidos, pero cuando se les mira a través de un microscopio, se ve una estructura muy diferente. En realidad, lo que se ve es una estructura aplanada, llena de huecos, igual a la teoría de chocar cabezas. Un casco de fútbol está diseñado para que distribuya la fuerza de impacto a través de la superficie craneal del jugador. Pero un golpe dado a un cabezadura comprimiría el cráneo y destrozaría los vasos sanguíneos en el punto de impacto. Después de una colisión a grandes velocidades, seguro que un cabezadura sangraría hasta morir. Es dramático. Uno piensa sobre esos paquicefalosaurios chocando sus cabezas como si fueran arietes. Eso no sucedió y es hora de matar el mito. En el fútbol existen más cosas que estrellarse de cabeza en contra del oponente. Un ganador necesita habilidades, estrategia, agallas y unas cuantas armas secretas. En 1995, Mark Goodwin excavó en Montana los restos de un cabezadura llamado un Stygiomoloch. Esto le dio una pista acerca de una más sutil forma de contacto entre estos antiguos dinosaurios. Al inclinar el cráneo hacia abajo, el cuerno apunta hacia arriba, creando una silueta dramática y amenazante. Al inclinar su cabeza se exhibía, pero no la chocaba. Una imponente distribución de púas y cuernos emanando del cráneo de un cabezadura alertaría a cualquier dinosaurio. Una mirada y el enemigo podría esfumarse antes de correr el riesgo de morir o ser herido durante la confrontación. Los cuernos en el pescuezo también pudieron haber sido para protección en contra del ataque de un predador, apartando el golpe de la cabeza. Si los cuernos y las púas no eran suficientes, Mark cree que los cabezadura tenían otro as en la manga: sus colas. Los paquicefalosaurios se conocen más por sus cráneos, pero he observado sus colas. Aquí hay una serie de tendones óseos o fibras que daban gran fuerza a sus colas. Tal vez ellos utilizaban sus extremos posteriores para golpearse mutuamente. El cabezadura que utilizara su cola para pelear sería un impostor consumado, pero Ralph Chapman no está convencido de que sus masivos domos fueran utilizados para combates cabeza a cabeza. Este hueso fue definitivamente hecho para chocar en contra de algo. Yo no los veo poniéndose a 100 metros de cada uno para cargar mutuamente. En su lugar, los veo chocando cabezas de cerca y luchando hasta que uno de ellos sienta dolor de cabeza y se rinda. Tal vez la respuesta yace en una combinación de las dos teorías. Bob Baker cree que sus cabezas eran utilizadas como cascos de fútbol para estrellarse en contra del cuerpo de un adversario. Esto no sirve para un choque cabeza contra cabeza. Con una cabeza como esta uno quiere apuntarle al pecho del adversario. O mejor aún, un sólido y contundente golpe al estómago. Este es un espolón visceral. Chocan sus cabezas, pegan con sus cuerpos y azotan con sus colas. ¿Qué concepto? ¿Pudo realmente haber existido una criatura como esta? ¿O simplemente fueron inventos de la imaginación? A diario y en cualquier parte del mundo se llevan a cabo dramas de la vida real. Dos rivales compitiendo por el derecho de aparearse y el derecho de perpetuar su especie
inician una danza. Asumen una postura para exhibir sus mejores características y como boxeadores se mueven, giran y lanzan golpes. Los golpes al cuerpo se turnan con amenazas e intimidaciones. Finalmente, siguiendo una indicación invisible, el perdedor se retira para vivir y volver a luchar en otra oportunidad. Es tan antiguo como la propia vida. El sexo. Este es el impulso más poderoso de la naturaleza. Tal vez hace millones de años, en cualquier playa lejana, dos cabezaduras exhibían sus domos y púas, perfeccionando un ritual que trascendería al tiempo.